Buenas tardes, nosotros vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas virales más comunes. Vamos a iniciar hablando con los factores de riesgo, empezando con los demográficos. Encontramos que en el sexo es más común en los varones, en la edad que hay una mayor incidencia de 5 años. En los factores socioeconómicos vemos que tenemos la pobreza y los lugares de residencia. Hay una mayor probabilidad en los sitios urbanos, así como los factores ambientales, vemos la exposición al humo, la contaminación doméstica a leña, así como también el humo de tabaco. En los factores nutricionales podemos encontrar bajo peso al nacer, desnutrición y no dar lactancia materna. ¿Por qué? Porque eso nos puede proteger contra las infecciones respiratorias graves. Entre las infecciones más comunes tenemos la neumonía, y esta puede ser consecuencia de un resfriado o de una infección por influenza. También se puede presentar sin alguna causa previa, y entre sus síntomas y signos tenemos tos seca con dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y fatiga, respiración rápida y dificultad para respirar. Para cuidar al enfermo se recomienda llevarlo de primero al médico. Si el médico mira que el cuadro es grave, lo va a referir a un hospital, y como va a haber fiebre, dar abundante agua al paciente. El resfriado común, los grupos vulnerables, es que es una enfermedad universal, pero aún así es más frecuente en los preescolares. Entre los signos y síntomas vemos que puede tener tos, lagrimeo, secreción nasal, ardor en nariz y garganta, sensación de frío y malestar general. En los cuidados del enfermo podemos ver que hay el uso de gotas nasales de solución salina, esto es para evitar el taponamiento, beber mucho líquido, descansar y tomar sopa de pollo. Luego tenemos la otitis media aguda, que esta va a ser una infección del oído, dada después de infecciones virales de las vías aéreas altas. Entre los signos y síntomas vamos a tener que es dolor persistente en el oído, fiebre, secreción serosa o purulenta. Cuidados del enfermo, podemos colocar un pañuelo húmedo y tibio para disminuir el dolor, y usar pañitos con hielos para disminuir la inflamación y el dolor. Entre los grupos vulnerables a esto tenemos niños menores de 3 años, y los signos de alerta que debemos de tener en cuenta son la fiebre y la rigidez del cuello. La amigdalitis es la inflamación y enrojecimiento de las amígdalas. El paciente puede presentar fiebre, dolor de garganta, dificultad para tragar, dolor de cuerpo, y va a haber inflamación de los ganglios del cuello. Para cuidar a un enfermo de amigdalitis, igual se debe consultar de primero al médico, y en caso de fiebre vamos a dar abundante agua. Con respecto a la bronquiolitis aguda, es una infección respiratoria aguda de las vías respiratorias, más frecuente en niños menores de 1 año, supone un 18% de todas las hospitalizaciones de los niños. Se inicia con síntomas como secreción de moco, estornudos, tos, eh, puede tener o no tener fiebre. Los signos de alarma que tenemos que ver es el rechazo al alimento, dejar de respirar durante el sueño, respiraciones aceleradas, el quejido del bebé o del niño y coloración diferente de la piel. La bronquitis aguda, esta es una inflamación o irritación de la garganta. Sus síntomas incluyen tos, moco, molestias en el pecho, fiebre, cansancio extremo. Los niños son los más afectados porque a la hora de consultar eh, se puede confundir y recetar antibiótico por presión de los pacientes o de los familiares. En el tratamiento, como ya se dijo, no hay necesidad de antibióticos, el reposo, hidratación abundante y evitar irritantes ambientales como el tabaco o gases tóxicos. Siguiente. La siguiente enfermedad que vamos a hablar es la influenza. Esta va a ser una inflamación de las vías respiratorias. Entonces, los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta va a presentar fiebre, dice que va a ser por 3 días o menos. Conjuntamente puede haber escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, incluso dolor muscular, tanto en espalda, en las piernas. Ahora, ¿cuándo es que es importante que hay signos de alarma y acudir al médico? Estos son la dificultad para respirar, fiebre que es más persistente, más de 3 días, una tos que va a durar más de 15 días, o incluso cuando ya no se llegan a tolerar líquidos o hay alteración, pérdida de la conciencia. Los grupos vulnerables van a ser los niños menores de 5 años y las personas mayores de 65 años. La forma de transmisión va a ser cuando los enfermos tosen, hablan o estornudas. Esto va a quedar gotitas que pueden ser transmitidas. ¿Cómo vamos a cuidar nosotros en casa del enfermo? Va a ser aislamiento relativo, va a haber un reposo en cama, beber abundantes líquidos, por lo menos 2 litros, ya sea de agua, jugo o caldos. Siguiente.
La siguiente es la laringitis aguda. Esta es importante que se va a presentar con un dolor de garganta, la pérdida de la voz, una sensación de cosquilleo o aspereza en la garganta, incluso puede haber tos seca. Cuando hablamos de niños menores de 3 años, es importante tenerlos en cuenta. Va a haber una fiebre alta, se va a babear, una molestia a la hora de respirar. Los grupos vulnerables que tenemos que tener en cuenta son los niños entre 6 meses a 2 años. En estos vamos a encontrar unos signos de alarma, que es la dificultad a la hora de respirar, tos con sangre, fiebre que no desaparece o dolor en aumento de las semanas. Ahora, ¿cuándo tenemos que llevar al médico los signos de alarma en los niños de 6 meses a 2 años? Respiración en forma ruidosa, haciendo un silbido a la hora de inhalar, cuando se babea más de lo habitual, dificultad para tragar o hay dificultad para respirar y cuando hay fiebre. Entre las medidas de prevención y control, en la manera individual lo vamos a tener que completar principalmente el esquema de vacunación de acuerdo a la edad, evitar cambio brusco de temperatura y abrigarse bien, vigilar el estado nutricional del enfermo, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse bien al estornudar o toser y lavarse las manos después de hacerlo, consumir abundantes líquidos y frutas como el limón, la naranja, la guayaba y la fresa. Esas son altas fuentes de vitamina C y no tratar con antibióticos ya que esas enfermedades no las requieren. Siguiente. Y a nivel comunitario es evitar el tabaquismo pasivo, disminuir la estancia prolongada del menor en guarderías y evitar condiciones de aglomeraciones, generar ambientes libres de humo y lavarse las manos con frecuencia. Gracias.